Hola, espero que esté muy bien el día de hoy. A la hora que escuches este audio, que escuches o veas este video, deseo que estés bien. La traición. Voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿quién no ha recibido una traición? Y la mayoría o quizá todos van a alzar la mano. Donde tal vez no alcemos la mano, todos van a decir, pero ¿quién no ha traicionado? Y hay veces que uno dice, no, yo jamás haré. Bueno, hice eso porque todos, de una u otra manera, traicionamos. ¿Y cuál sería la peor traición? ¿Sabes cuál sería la peor traición? Desde mi perspectiva, la peor traición que nos podemos hacer es aquella que nos hacemos a nosotros mismos. Porque en realidad no traicionamos a otras personas. Eso es lo de menos. Así lo tomo yo. Nos traicionamos a nosotros cuando hablamos mal de alguien más, cuando hacemos cosas que en nuestra conciencia no está, cuando nos traicionamos al decir que vamos a lograr tal cosa y después ponemos pretextos, cuando deseamos llegar a ser esto, tener ciertas cosas, y no en lo material, sino en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, y no lo hacemos. Nos traicionamos simplemente cuando decimos, yo voy a bajar de peso. Que el día, bueno, estuve con alguien y me decía que quería bajar de peso. Y, y sin querer fuimos con otra persona y cuando veo, estamos, bueno, yo no sé, ¿no? Y, ay, yo sí, bien acá, ¿no? Pero bueno, y empezó a agarrar pan. Y dije, bueno, un pedazo de pan. Y agarró otro pedazo y se comió 3 pedazotes de pan de yema. Me imagino que después sufre. ¿Y para qué me los comí? Pero a veces nos traicionamos nosotros. Y le echamos la culpa a todo, ¿eh? A todo. Es que estuve estresada, es que nos traicionamos. ¿Cuál sería la peor traición para mí? No es solamente la que le haces a alguna persona extra. No solamente la que te han hecho. Eso no pasa nada. La peor traición es la que nos hacemos a nosotros mismos. Pero bueno, vamos a leer el capítulo 22 del libro de San Lucas. Para continuar. Hay que continuar. Queríamos empezar y terminar el Nuevo Testamento este año. Si Dios permite, vamos a hacerlo así. Bueno, dice de la siguiente manera. Capítulo 22. Vamos a seguir. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. A mí no me sorprende, y creo que lo he comentado a los que me siguen, que Judas lo haya traicionado porque una traición viene de los más cercanos. Eso es normal, pero eso no te debe de espantar y decir, hijo, entonces ya no voy a tener confianza con las personas. No, porque entonces vas a vivir todo paniqueado. No, es ok. Y el que decide traicionarte, ni modos. Ah, bueno, pues aquí está la traición y ya no eres amigo, ya no eres de confianza. Punto. Así de simple. No te enfoques tanto en eso que pierdas tu vida y tus años solo pensando en esa traición. No es saludable. Para ti, para ti. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy contigo a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro tenía autosuficiencia y cayó. Pero observa, y es importante notar esto, Pedro también traicionó. A Pedro lo traicionaron y Pedro también traicionó. Pedro aprendió a recibir el perdón. ¿Me explico? A recibir el perdón. Y así pudo ofrecer perdón. El perdón. ¿Cómo guardarlo mientras lees la Biblia todos los días? Sería un título de mi próximo libro. Porque muchos de nosotros leemos la Biblia quizá todos los días, o al menos una vez por semana la leemos. Pero aún seguimos con rencor en nuestro corazón. Y ese es un problema. Parte de la traición, parte de que nos hagan una traición es parte de la vida, es normal, no pasa nada. Y cuando hay una traición, nos debemos de acordar cuántas veces hemos traicionado nosotros. Y tú me dices, no, pero yo no he traicionado de esa manera. Claro que sí. Así es. Y la peor traición, como lo hablamos, no es aquella que le haces al primo, al amigo, al hermano, no. La peor traición que hay es cuando te traicionas tú mismo. Cuando te engañas. Este año sí voy a leer un libro. Este año sí voy a dejar a esta persona que me maltrata. Este año sí voy a ahorrar. Este año. Y pones excusas. La peor traición que puede haber es contigo. Y es que yo puedo mencionar aquí lo que de repente mencionamos. Es que no traiciones a Dios pecando y esto. Y sí es cierto. Pero eso es, digamos, como más allá. Hay que ir, estas son solamente las ramas de. Hay que ir a la raíz. Y la raíz es contigo. Conmigo. Cuando nos traicionamos. Porque cuando nos traicionamos nosotros mismos. ¿Qué importa si traicionamos al vecino o no? Traicionamos lo más importante. Nosotros. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, que nada te falta. Cuando Jesús te manda, jamás te falta algo.
Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Estos bárbaros no entendían. Pero así estamos nosotros. A veces no entendemos. Somos lentos. Y esto habla hasta de lo que pedimos para Dios. Y nos quedamos con, esto aunque sea, pues. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debe ser nuestra oración, no nuestra voluntad. Mira, debemos de pedir específicamente, mira, yo quiero esto, así, yo lo quiero así, así, así y así. No andes con, ay, lo que te sobre. Tú no eres pobrecito y tú no eres arrimado. Tú eres hijo y como hijo tú pide. Ahora, tú le estás pidiendo no a cualquier persona, le estás pidiendo al Dios Padre, dueño de todo y que puede hacer todo. Es que tú especificas, Señor, yo quiero esto. Pero, no lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y entonces espera. Nosotros muchas veces pedimos y a veces nos traen una copia y dices, esto es lo que quería Dios, vámonos. Y me voy con eso. Mentira, es Satanás. Porque cuando uno espera en Dios, siempre te da, no lo que pides, te da algo mejor. Eso está 100% comprobado. Solo espera. Y entonces dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la voluntad de Dios siempre está darte lo mejor. En la voluntad de Dios siempre está darte lo mejor. Dijeran por ahí mis camaradas, neta. O creo que nada más lo digo yo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Cómo ha de haber sentido Jesús. O sea, nosotros nos traicionan y ahí no nos damos cuenta y dices, órale, hasta después. Él sabía a quién lo besaba. Él sabía y mira. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa al sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Traicionó al que le había dado todo. Traicionó al que lo había sacado de ser un
triste pescador monótono a ser un pescador de hombres. Traicionó a aquel que le había dado su confianza. Traicionó al que le dijo, hey, ten cuidado porque te van a hacer esto. Ten cuidado porque me vas a traicionar. Ten cuidado. Lloró. Pero no fue un llanto. No fue cualquier llanto. Fue un llanto de arrepentimiento. A veces las lágrimas limpian el alma. A veces las lágrimas limpian el alma. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Aquí la mayor traición. ¿Cuál? Los líderes de Israel. El pueblo de Israel por el cual venía, el pueblo de Israel que venía desde Abraham, el pueblo de Israel que había escuchado su voz. La mayor traición aquí los líderes que representan al pueblo de Israel, que representa a su hijo, digamos al escogido que es Israel, lo desechan. Aquí se acaba. Esta es la mayor traición del padre que los sacó, el padre que les dio nombre, dice, no más, no queremos saber nada de ti. Y no vayamos a juzgar a Israel, no vayamos a juzgar al pueblo de Israel. Nosotros en nuestra vida, que ponemos excusas muchas veces de decir, pero es que Señor, tú me comprendes. Y es verdad, Dios nos comprende, Dios es comprensible, Dios es tan misericordioso. Pero nos aprovechamos de su misericordia. Y en lugar de acercarnos, nos alejamos de Él. Leía yo un libro que te recomiendo, no creo que esté en español, pero se llama El regreso del hijo pródigo. El pastor Newman lo escribió. Y habla acerca de este hijo que aunque es un descarado totalmente, regresa a su padre. No sé qué tan lejos andes, no sé cómo esté tu relación con Jesús, pero mira, te hablo no como alguien que su relación está al 100, te hablo como alguien que necesita de Jesús porque a veces está perdido, literal, perdido, pero que en los brazos de su Padre encuentra alivio, encuentra paz. Y esta mañana en tus traiciones que quizá le has hecho, te animo a regresar, a aceptar su perdón. Y te digo aceptar su perdón porque en teoría lo sabe uno, pero para mí, a veces es lo más difícil aceptar el perdón de Dios, ¿te imaginas? Y es que el conocimiento te lleva a creer que lo sabes todo y no sabes nada. Por eso esta mañana te animo en que dentro de esas traiciones que te han hecho, olvídalas, son las de menos. Las que has hecho, ni modos. Pero aquella que te haces a ti, esa mayor traición que te haces a ti, no a ellos, la mayor traición que es la que te haces a ti, esa te animo a que te perdones, a ti, y que busques a aquel que te va a ayudar, no solamente a perdonarte, sino a encontrar lo que verdad buscas en esta vida. Ve a Él. Que Dios te bendiga. Habla con Él. Coméntale de tu mayor traición. De tus traiciones a ti, a ti.
Nada más. Perdóname, Señor, por traicionarme a mí. Y ayúdame a ser fiel a mí. Porque la verdadera felicidad, el hombre que es feliz, es íntegro consigo mismo. La verdadera felicidad, el hombre que es verdaderamente feliz, es íntegro consigo mismo. Cuando digo hombre es el ser humano, mujer u hombre. Que Dios te bendiga.